Otro de los temas que involucran a la provincia y que hemos hablado la semana pasada tiene que ver con estos límites a la excarcelación que ha impuesto el gobernador Daniel Scioli a aquellas personas que tengan armas. Entonces, desde la Comisión por la Memoria han rechazado esta medida diciendo que realmente no resuelve nada. Estamos en comunicación telefónica en estos momentos con Alejandro Mosquera de la dirección de la Comisión Provincial por la Memoria para que nos amplíe un poco más la información sobre este tema, de si realmente es una medida que no ayuda y por qué. Buenos días, Alejandro, muchas gracias por atendernos. Mariana lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Mariana. Un gusto conversar. Igualmente. Bueno, cuénteme, por favor, cuál es la postura de la Comisión por la Memoria sobre esta medida del gobernador. En principio, la medida que trata de actuar como mensaje propagandístico en el medio de una discusión sobre la inseguridad en la provincia, en especial en Lanús. Sí. Y la verdad que nosotros lo que le queremos decir a la gente y a la sociedad y al conjunto de las instituciones de la provincia de Buenos Aires es que no resuelve absolutamente nada, que es una propaganda más, sí, pero una propaganda que causa daño y que tiene que ver con las políticas que se llevaron a cabo en el 2000 en la provincia de Buenos Aires, que fue la destrucción, la modificación por más de 30 proyectos del Código Procesal Penal, sí, que lo que ocurrió es que generó, no mejoró la inseguridad, lo que elevó la arbitrariedad policial, el armado de causa, la cantidad de personas privadas de su libertad sin sentencia, se llevó a un colapso carcelario, un colapso judicial, promocionó o promovió el hacinamiento carcelario. Pues sí, este es el resultado de este tipo de medidas. ¿Por qué? Vos en la introducción decías, ¿por qué es esto? Es así. Básicamente porque las la prisión preventiva, o sea, la detención de una persona durante un proceso, tiene dos causas centrales que tienen que ver con la situación de que se pueda profugar, o sea, eludir la justicia o modificar pruebas. Sí. En este caso, en el 2000 Rucauf y ahora nuevamente el gobierno de Scioli manda proyectos que están dirigidos a decir, bueno, si pasa esto, hay, no sé, le puede dar la excarcelación, con lo cual vulnera el principio básico. Segundo, le da un poder arbitrario a la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos sabemos que se arman causas? Que una parte de las causas armadas es que sacan un arma, que la llevan ellos y la tiran en lugar para poder tener un elemento de prueba. Sí. Con lo cual, ni mejoran la seguridad, porque no tiene absolutamente nada que ver con la prevención. Segundo, generan condiciones de arbitrariedad, de más poder arbitrario a la policía de la provincia de Buenos Aires, con uno de los temas centrales que ya hemos marcado en reiteradas ocasiones, probado, que hay juicios en este sentido del armado de causas. Sí. Con lo cual estamos frente a un retroceso, a la etapa de Rucauf, donde se tiraban cantidad de medidas para hacer propaganda y calmar a la gente diciendo hago algo por el sentido de la inseguridad, pero no resuelve los problemas. Si lo que se necesita es, y lo comparto, es atacar el tema de la aportación de armas, la utilización ilegal de armas, eso tiene que ver con la prevención, tiene que ver con las políticas de desarme, tienen que ver con la reducción de esas armas, parte de nuestra provincia hace, pero que se podrían hacer mucho más con una política dirigida a eso, y no a calmar a la opinión pública diciendo hago, pero en realidad el efecto se va a ver después, ¿no es cierto?, es totalmente negativo. Y esto es lo que estamos alertando en la medida que mandó el gobernador a la legislatura. Sí, esperemos que la legislatura no vote en ese sentido. ¿Se podría decir que esta medida entonces atenta contra el derecho al debido proceso? Al debido proceso y, además de eso, genera condiciones, poder más arbitrario de la estructura viciosa, con vicios muy profundos que tiene la bonaerense. Sí. Digamos, recordemos, Mariana, algunos casos, digamos, de armados de causa en Mar del Plata, cantidad de armados de causa que estaban, un juez de Mar del Plata estaba siguiendo cómo se fabricaban las causas. Situaciones, acordate cuando secuestran a Luciano Arruga por cuál era la mejor que arma una causa. Sí. Entonces, dar más poder arbitrario a la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿va en mejoría de la seguridad de los vecinos? No. En el sentido contrario, crea más riesgo. Lo que necesitamos es una profesionalización de la estructura policial, una transformación democrática de la policía para darle más capacidad de prevención e investigación y a la vez crear la policía judicial como ya estamos. No estos retornos hacia el pasado, ¿no es cierto?, creyendo que con eso se logran votos, pero no se mejora para nada la seguridad de la gente. Sí. Hay un tema con esta medida también, es que va a
a promover, digamos, el hacinamiento, o sea, de manera que si estas causas son creadas y está la excusa de limitar la excarcelación justamente por la tenencia de armas de fuego, va a provocar una superpoblación entonces en las cárceles aún más de lo que ya es. ¿Esto es así? Claro, exactamente. Digamos, la provincia había mejorado en un aspecto después del fallo Berbisky, de mucho trabajo nuestro, de organizaciones de derechos humanos, del propio CELS, que era que se había bajado la cantidad de detenidos en las comisarías. ¿Por qué había tantos detenidos en la comisaría? Porque las cárceles estaban hacinadas, estaban repletas. Se empezó a sacar, se bajó bastante eso y eso era una línea de avance. Con si retornamos a este tipo de políticas que marcan este proyecto de ley, lo que se van a llenar es detenciones arbitrarias. De manera... Para dar un dato a tus oyentes. De manera que Entonces, la provincia... ¿Cómo? De manera que la provincia entonces estaría impulsando una medida que luego no va a poder sostener debido a que no tiene infraestructura necesaria. No solo eso, sino que cuando se llega a juicio, las personas detenidas, privadas de prisión preventiva, cuando se llega a juicio el 25% es liberado. Sí. Entonces estamos hablando de un sistema, ¿no es cierto?, que el propio sistema que estamos criticando después libera productos que son inocentes o no hay pruebas suficientes o fueron causas armadas, las variantes que pueda haber. Entonces, no solo colapsa el sistema, sino que además es totalmente injusto porque crea un estado de persecución y arbitrariedad que no redunda ni en justicia ni en prevención de la seguridad, de prevención de la inseguridad. Entonces, ninguno de los problemas que está enumerando el gobierno con estas cuestiones se solucionan, sino que se agravan. O sea que eso es lo que estamos señalando. Estaría malgastando los recursos en un 25%, podría decirse. Es difícil manejarlo en el término recursos. Está 25% de las personas detenidas hoy con prisión preventiva, uno podría decir que van a salir en libertad y que pasan unos cuantos años detenidos. Sí. Lo cual es, digamos, tendrían todo el derecho a demandar al Estado provincial por lo que les ocurre. Claro, digamos, no, entonces, me refiero entonces a, o sea, hablando en términos de conveniencia por parte del Estado, por supuesto que aquellas personas que han pasado este tiempo detenidas han realmente sido violadas en sus derechos. Sin embargo, me refiero a, desde la vista del Estado, de la forma en la que ellos tienen que pensar en la población de las cárceles, en los recursos que la provincia pone en este sistema carcelario. Hay un dispendio de recursos, ¿no? Es cierto lo que vos decís, pero la primera obligación del Estado y del primero que tiene que respetar es el gobernador, son los derechos humanos y garantías procesales. Por eso existe el sistema democrático y los contrapesos. Para eso existe un modelo de justicia donde si no se produce una negación de justicia. Entonces, claro que hay dispendio de los recursos, pero también hay que no se llevan a cabo lo que el gobernador tiene que garantizar a la población, que por supuesto es la seguridad, pero también es el debido proceso, también que no se detenga inocentes, también que las cárceles no haya hacinamiento, o que no sean una construcción donde haya más violencia después, una violencia institucional sobre los detenidos que después revierte también en la propia sociedad. En todo sentido hay dispendio de recursos. O sea que esta medida terminaría violando los derechos humanos y terminaría siendo una carga para la propia provincia. Al final termina siendo un arma de doble filo solo para tener una propaganda. Exactamente, es totalmente ineficaz respecto a la prevención de la seguridad, ¿cierto? Y lo que se necesita es justamente un sentido inverso. ¿Qué quiero decir con un sentido inverso? Hay que estructurar participación comunitaria para resolver el problema de la inseguridad, transformar la policía de la provincia de Buenos Aires para que el sistema de vigilancia y prevención del delito sea más eficaz, y hay que construir la policía judicial para que una vez sucedido el delito, ¿no es cierto?, la investigación esté fuera de una estructura sospechada y tenga mayor capacidad de romper la impunidad. No es elevando penas que se mejora la seguridad, es cortando la impunidad. Un delincuente cuando puso un delito no está ni con el Código Procesal en la mano ni con el Código Penal. Eso es para propaganda que se hace. Lo que sí determina en muchos casos la situación es si hay impunidad en nuestra sociedad y no lo hay. Entonces, con estas medidas que nosotros proponemos, no solo rechazamos estas, sino proponemos otras, se podría mejorar la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en el caso sabemos entonces ahora la postura de la Comisión por la Memoria. ¿Cuáles medidas se pueden tomar para que esta medida no sea llevada a cabo o se puedan garantizar estos derechos procesales y derechos humanos? Mira, básicamente, nosotros vamos a llevar este debate y nuestra posición va a ser remitida a los legisladores. Lo que esperamos es que los legisladores hagan un debate profundo sobre el tema.
Bien. La cuestión cuál es, ahí yo entiendo la situación de los contextos políticos, porque el gobernador o Casal manda un proyecto a la legislatura diciendo yo con esto soluciono el problema o mejoro la solución del problema. Como los legisladores saben que no es así, ¿no es cierto?, tendrían que no votarlo. Ahora, sabemos que están bajo la presión, que si no lo votan le van a decir es por ustedes que no se solucionan los problemas de seguridad. Es una vieja trampa de la propaganda punitiva en la provincia de Buenos Aires. Quien la llevó más adelante era Rucauf, sí, que decía que tenía las manos atadas, que no podía hacer nada porque tenía una legislatura opositora. Y la realidad no fue así, tenía mucho apoyo popular en aquel momento Rucauf, y lo que llevó a cabo fue un desastre en el Código Procesal, un desastre en las cárceles, un desastre en las comisarías, desarrolló una fuerza policial que se creía protegida de los abusos o los errores, decía él, y en realidad eran de las arbitrariedades y vejaciones que sufría la población. Sí. Ese fue el cuadro. Entonces los legisladores tienen ahora una obligación, más allá de la presión, del contexto que yo puedo entender, es rechazar esto y proponer la serie de medidas que se venían trabajando. Y una central es la transformación policial y la otra la policía judicial, la creación de una agencia civil de investigación penal. Ese sí va a ser un punto fuerte para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bien. Alejandro, le agradezco mucho esta comunicación telefónica, que nos haya informado bien sobre el tema. Hasta luego, que tenga buen día. Estábamos recién en comunicación telefónica con Alejandro Mosquera de la dirección de la Comisión por la Memoria Provincial, hablando sobre esta limitación a la excarcelación. Es una nueva medida que trata de impulsar el gobierno de Daniel Scioli para limitar las excarcelaciones a aquellas personas que hayan cometido crímenes donde haya habido involucrada un arma de fuego.